5 en punto de la mañana del 11 de enero del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Qué alegría poder compartir con ustedes la palabra una vez más en esta bella mañana. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Permítanme nuevamente decirles bienvenidos, qué alegría que estén con nosotros una vez más. Por ahí ya Jorgito le dio me gusta al video en Facebook. Jorgito, Dios te bendiga, muy buenos días. Y una alegría con todos los que están aquí en Google Meet. Gloria al Señor. Bueno, ayer terminamos el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Vamos ahora para el capítulo 18. Este capítulo 18 continúa la historia. ¿Cuál historia? David llegó a llevarle alimentos a sus hermanos, que ellos estaban en el frente de batalla. 3 de los hermanos de David, en total eran 8 con David, contando a David. 3 estaban en el frente de batalla, y el papá de David le dice, vaya y llévele comida. David llega preguntando qué está pasando. Cuando David llegó, veía a un hombre muy alto, Goliat, proferir palabras de maldición contra Israel. David se enardeció, dijo, ¿cómo es posible que este incircunciso hable así? Solo es bla, 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 pura palabrería. Y sale al frente a pelear. Sale al frente, mata a Goliat, y nos llamó ayer la atención que Saúl lo llama y le dice, ¿quién eres tú? Y interesante, porque en el capítulo 16 David ya había ido a el palacio a tocar el arpa para que un espíritu malo que atormentaba a Saúl se le fuera. Entonces David ya era el músico, ya era un músico, que Saúl había sido bendecido, pero Saúl no lo conocía. Interesante esto, uno pensaría que se volvieron amigos, pero si analizamos el contexto completo, pues en un palacio hay mucha gente, ¿verdad? En un palacio hay bastantes personas, muchos siervos, empleados, músicos, cantores. Entonces él era uno más, había pasado desapercibido. Pero ya después de matar a Goliat y darle la victoria, no pasó desapercibido. Ahora vamos a leer algo que quiero que prestemos atención, porque lastimosamente, mis amados, desde hace 5 años para acá, el progresismo ¿cómo se dice? Para no utilizar esta palabra, se introdujo encubiertamente en el cristianismo. Vamos a leer entonces. Alguien que lea, por favor, si es tan amable. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 en adelante. ¿Quién es tan gentil? ¿Lo puede leer, por favor? Dale. Voy yo, Marley. Dale. Listo. Primer libro de Samuel 18. Pacto de Jonatán y David tiene por título. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día
y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salió David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ok, vamos a analizar lo siguiente. ¿Por qué les hablé del progresismo? Para los que no saben no se han dado cuenta, después del COVID-19 o durante el COVID-19, el mundo entero cambió de un sistema de gobierno, y en América Latina, Europa, se comenzó el Estado benefactor. Yadira, ¿cómo es que es la palabra? Ayer Yadira me lo dijo, se me olvidó. El estado de bienestar. El estado de bienestar, gracias, muy amable. ¿Cuál es la diferencia? Antes del COVID, todos nosotros vivíamos bajo un estado de derecho, un estado que nos permitía a través de las leyes poder alcanzar ciertos derechos. Ahora cambió. Ahora estamos en el estado de bienestar. ¿Qué significa eso? Que ahora lo importante para el Estado no es darnos las herramientas o la posibilidad de alcanzar lo que queremos, sino que ahora el Estado es el que te va a dar todo lo que tú necesitas para sentirte bien. Entonces, démosles leyes para que consuman marihuana, porque como en Medellín, por ejemplo, fuman más marihuana que cigarrillo. No sé si ustedes sabían eso. Como ahora tenemos jóvenes que les gusta la marihuana y hay que tenerlos aquí, pues entonces démosles derechos para que consuman marihuana. Porque consumir marihuana no es malo, además es natural, según ellos. Esperemos 20 añitos, 30 añitos, para que ustedes se den cuenta de la verdad. Ya están pensando hasta legalizar la cocaína. Tenemos el estado de bienestar, que significa que al pueblo hay que darle comida, subsidios. Entonces el presidente dice que para que los jóvenes no salgan a robar, hay que darles un subsidio. ¿Sabían eso o no? De 800,000 pesos mensuales para que puedan estudiar. A ver, eso se llama sofismas. Eso es lo que se conocía antes de que existiera la filosofía y luego la ciencia. Eso se le conocía como sofismas. Son palabras muy bonitas que aparentemente tienen razón, pero cuando usted hace un estudio y analiza lo que está diciendo, se da cuenta que es pura basura. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que le van a dar un subsidio a esos muchachos para que se pongan a fumar marihuana todo el día y no tener nada más que hacer. ¿Me hago comprender? Y así es el estado de hoy. Colombia le llaman vivir sabroso. Y no importa que el dólar esté a 5,000, no importa que ahora haya más desempleados, no haya casi estudio. Eso hay que darle bienestar, o sea, que la gente se sienta bien. Ese es el progresismo. El progresismo es la palabra que se usa para, o progresismo o humanismo, es la palabra que se está usando para esconder el socialismo, y la palabra socialismo se introdujo para esconder el comunismo. Y esa es una historia que viene desde hace 500 años atrás, con Da Vinci, con Leonardo, con los diferentes y grandes escultores, inventores, descubridores, y a eso se le conoció como el Renacimiento. El ser humano renace para vivir sabroso. Esa historia es vieja, eso no nació ayer, simplemente que ha cambiado de nombre.
Este progresismo es el que está diciendo que ahora hay que darle leyes a una minoría que tienen un gusto sexual, ¿ok? Que aman a los de su mismo sexo, entonces hay que darle leyes para que no haya discriminación. Y ahorita no voy a hablar de política, pero todo esto es un error. Ahora vemos que el progresismo se metió en el cristianismo. Y no sé si ustedes sabían, pero ya hay una Biblia LGTBI. Ya hay una Biblia escrita por esta comunidad, traducida por ellos. Y uno de los textos que toman ellos para poder hablar de su gusto personal, individual, y normalizarlo y volverlo común para todo el mundo, es este texto. Uno de los pilares, entre varios. Hay otro por allá que utilizan que en el griego, porque ahora quieren tergiversar el griego, no saben hablar griego y ya quieren tergiversar el griego. Que Jesús, cuando el centurión romano le dijo a Jesús que sanara a su siervo, y Jesús le dijo, yo voy a ir a tu casa. El centurión le dijo, no, no vaya a mi casa. Yo soy un hombre de autoridad. Solamente di tu palabra y mi siervo será sanado. Y sí, así fue. Entonces, en esa Biblia empiezan a enseñar que el siervo realmente era el amante del centurión romano. Y que el centurión no quería que Jesús fuera porque le daba como pena, porque es que la discriminación ha existido siempre y necesitamos leyes. ¿Me hago entender? Miren este versículo. Capítulo 18. Mucha atención. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, porque la J realmente no existe en el abecedario hebreo, hay que poner aquí una Y. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Qué pasa? Que ahora el progresismo está diciendo que este amor entre David y Jonatán era un amor homosexual. Según ellos, la interpretación que le dan es que Jonatán se enamoró de David hasta el punto que el papá se lo llevó para la casa. Y mire, créanmelo, ellos dicen que Saúl aceptó ese matrimonio. O sea que aquí hay un matrimonio que le dio hasta la ropa, le dio hasta los implementos. Presten atención. Hay otro versículo con los cuales ellos se apoyan para decir esto. Vámonos a el primer capítulo de segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. ¿Cierto? Presten atención cómo ya se está manipulando hasta la Biblia para decir que esta comunidad tiene la razón. ¿Sí? Versículo, a ver, déjenme buscar aquí rápidamente. Para que se me ofrecer montes y jugar, a ver, hay un versículo acá que ellos usan. Ayer estaba estudiándolo y no sé por qué no lo anoté. ¿Alguien sabe de qué versículo estoy hablando o no tiene ni idea? Ya voy a buscarlo aquí. ¿Cuál es la idea? Ya, espera que no me quiero tirar la historia. Ya un momentico se los busco.
Pónganle cuidado. Segundo de Samuel 1:26. Presten atención. Segundo de Samuel capítulo 1 versículo 26. Acontece que Jonatán y Saúl mueren el mismo día. David escuchó, y cuando David escucha que Jonatán muere, se pone a llorar y escribe este cántico que va desde el versículo 19 hasta el versículo 27. Vamos a leerlo, por favor. Alguien que lo lea si es tan amable. Capítulo 17 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Póngale atención a lo que dice. ¿Qué dice? Versículo 10. Segundo libro de Samuel 1:17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído tus valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Su sangre, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijos de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleite, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Bueno, ahí ya leímos el versículo que el progresismo está usando para decir que había un amor homosexual entre Jonatán y David. Mire la expresión de David acerca de Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Este progresismo toma estos textos, ¿sí? Ayer estaba escuchando a un judío hablar de este tema, y el judío decía, hablaba de la psicología espejo, que cuando las personas leen doctrina, realmente quieren que lo que ellos sienten se vean reflejado en lo que ellos están leyendo. Entonces, una persona que dice que este texto de que, ¿cómo es otra vez? ¿Qué dice? Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Esa persona que dice que son homosexuales David y Jonathan, ¿sí? Realmente no es porque ellos hubiesen sido homosexuales, sino porque la persona es homosexual. Ojo, primero vamos a hablar lo que no es para después mostrar lo que es. Recuerden que aquí con su siervo, a mí me gusta primero la tesis y la antítesis, mostrar las dos cosas para poder llegar a la verdad. A este tema del progresismo hay que sumarle otra cosita, y es que el progresismo utiliza la filosofía de los griegos y la introduce dentro de la Biblia para entender su falsa doctrina. ¿Cuántos de ustedes han leído uno de los
creo que 7 libros de Sócrates, no más que hay. De Platón, perdón. Creo que son como 7 nada más. Platón, hay un libro llamado El Banquete. Y me gustaría que lo leyeran. Y cuando usted lee El Banquete, es un relato que Platón hace de una reunión en la cual él no estuvo, que le contaron. Sí, le contaron a él de esa reunión. Y él escribe sobre esa reunión que tuvo Sócrates con 4 o 5 amigos más. Y llegaron a una casa, hicieron un banquete y se pusieron a filosofar, porque con Sócrates, pues ustedes entenderán que antes y después de Sócrates es la división de la filosofía. Y el banquete comienza a decir que el amor perfecto, entre ellos disertando, el uno habla, el otro habla, el otro habla y cada uno se expresa, y comienzan a enseñar que según la mitología griega, el amor perfecto no es el amor entre hombre y mujer. Según la mitología griega, el hombre y la mujer eran un mismo ser. Estaban pegados los dos. Y un día uno de sus dioses se le dio por dividirlos. Y entonces ellos enseñan que el amor entre hombre y mujer es un amor egoísta, posesivo. Hoy le llamamos tóxico. Y según ellos, el amor verdadero es el amor entre el mismo sexo. ¿Por qué? Porque para los griegos era muy placentero pues sentarse a hablar de filosofía entre ellos, y además de eso, los griegos son reconocidos por su homosexualismo. Si ustedes leen la historia, Alejandro Magno, el gran conquistador, un hombre violento, era homosexual. Bueno, era realmente bisexual. Se casó con Roxana en la India, se casó con otras mujeres, pero también tuvo sexo y estaba enamorado de Hefesto. Cuando Alejandro conquista el mundo entero, Hefesto cae en una enfermedad y muere, y Alejandro muere de depresión por la muerte de Hefesto. Eso está, ojo, eso no lo inventé yo, eso está en la historia. Y para los griegos el homosexualismo y la pedofilia es normal. Para ellos es necesario coger a un niñito, tenerlo de discípulo, enseñarle matemáticas, enseñarle ciencia y también tener sexo con él. ¡Oh! Eso era normal para ellos. No estoy diciendo que sea bueno o malo, les estoy contando la historia. El libro del banquete habla eso. Y Sócrates empieza a decir que el verdadero amor, el perfecto, es el amor homosexual. Porque es un amor que no es posesivo, según ellos, ¿no? Que no es tóxico. Todo eso lo trae el progresismo y lo mete aquí en la Biblia. Entonces, toman estos dos textos, primer libro de Samuel, capítulo 18, y segundo libro de Samuel, capítulo 1, y terminan diciendo que David y Jonathan eran pareja. ¿Ustedes pueden creer eso? Ahora, cuando nosotros leemos esto, lo primero que debemos entender es que en ninguna parte dice que son pareja. El hecho de que se amaran, de que Jonathan amaba a David, ¿qué dice el versículo 1 del capítulo 18? Alguien que lo lea, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1. ¿Cómo amaba Jonathan a David? Primer libro de Samuel 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y lo amó como a sí mismo. ¿Qué dice el versículo 3, por favor?
E hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Nótese que el amor que le tiene Jonathan a David es el amor que Dios nos exige a nosotros que debemos tener entre nosotros. ¿Me hago entender? Yo les amo a ustedes, pero Marle tiene su marido, Yadira tiene su marido, Gladibet tiene su marido, Edelmira tiene su marido. Pero el amor que yo les tengo a ustedes no es el mismo amor que tienen ¿quién? Con sus maridos. ¿Me hago comprender? Amarse como a sí mismo es el mandato de Dios para nosotros. Hay dos mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, ¿cuál? Amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces, el progresismo está diciendo que Dios quiere un amor homosexual. Y toma el capítulo 1 del segundo libro de Samuel y este versículo que tergiversado lo vuelven homosexual. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y ese versículo no está diciendo que David amaba a Jonathan como una mujer. Présteme atención. Yadira, ¿estás por ahí? Marle, Edelmira, Gladibet, ¿están por ahí o no? Sí, señora. Aquí estamos. Aquí estamos. Señor. Todas ustedes y toda mujer que me escuche, que esté casada, que tenga un marido, todas ustedes un día le han dicho a su marido, bueno, ¿usted qué? ¿Quiere más a sus amigos que a mí? ¿Verdad o no? ¿No ve que el marido se la quiere pasar en la esquina tomando cerveza con los amigos? El marido se la pasa jugando billar con los amigos. El marido le dice a la mujer, mamita, discúlpeme, pero no vamos a poder ir al paseo. ¿Por qué? Tengo partido de fútbol. Pregúntale a mi mamá. Y el fútbol estaba por encima de mi mamá. ¿Verdad o no, madre? Ay, esta es la hora que mi papá, con 67 años de edad creo que tiene, esta es la hora que el hombre sigue jugando fútbol. Y para él está primero el fútbol. Mire, puedo llegar a visitarlo que me dice, mijo, me perdona, pero nos vamos para los partidos de fútbol. Y termina el partido de fútbol y se sientan a hablar carreta entre ellos. Ey, te está esperando la mujer. Ah, que se espere. Una pregunta, ¿eso es un amor homosexual? A eso es lo que se refiere aquí la Biblia. ¿Cuál es el problema? Que David prefiere ¿qué? Estar con sus amigos que estar con la esposa. Busquemos un momentico. Primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas. A ver un momentico. Versículo 20 y algo. Primer libro de Crónicas, versículo 15. Capítulo 15, perdón. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 29. ¿Qué dice? Primer libro de Crónicas, versículo 29, capítulo 15, versículo 29. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué hacía la mujer de David? Menospreciarlo. Bueno, hay otro texto, porque yo no lo tengo anotado, Señor Jesús. A ver, primer libro de Samuel 10, un momentico, porque hay otro texto donde David le contesta. Primer libro de Samuel, David le contesta a ella. No, no es ese. ¿Dónde es? Alguien que me ayude. ¿Alguien tiene una referencia ahí? Donde David le contesta. Debe estar en Reyes. A ver. Vamos a buscar aquí.
No sé si está en Reyes. Bueno, le dice lo siguiente. Mical se burla de David y le dice: qué bonito el rey, ¿no? Mostrando sus piernas ahí, brincando y saltando. Y David le dice: por eso fue que me escogió Dios por encima de tu papá Saúl. Así le contesta: Dios me escogió por encima de tu papá para que yo fuese rey. Por eso me haré más vil delante de Jehová. Y ahí nace la canción: me haré más vil, remolineando, celebraré. Si me hago comprender. Ya. Busquemos segundo de Samuel capítulo 6. Segundo de Samuel capítulo 6. Aquí ya encontré una referencia. Con razón no lo había anotado porque estaba aquí anotado, es con aquí. Capítulo 6, versículo 21. Léalo por favor, madre mía, si es tan amable. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová de quien me eligió en preferencia a tu padre. Perdón, madre, ¿podría leer desde el versículo 20, por favor? Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Nótese. Y aún me haré más vil. Nótese. Que Siga. Hasta el 23, qué pena. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y llegó una maldición a Mical de esterilidad. Ojo, ¿cómo cree usted que un hombre que ya está trayendo el arca, mire, David estaba haciendo el acto más importante de su vida? Lo más importante de David no fue matar a Goliat, no fue rey, no fue conquistar. Lo más importante de David fue traer el arca a una tienda, y que precisamente la profecía de Amós es la que nos tiene aquí, que Dios va a restaurar el tabernáculo de David. Ese momento es el más importante. ¿Y qué pasó? Llegó a la casa y recibió ¿qué? Una recriminación. Y su mujer burlándose. Le voy a hacer una pregunta. Alejandro, ¿está por ahí o no? Cualquier hombre que me escuche. Sí, aquí estamos. Uno prefiere andar con los amigos jugando un partido de fútbol que estar con la tóxica en la casa escuchando las recriminaciones. ¿Verdad o no? Correcto. Madre. Pero las mujeres también, cuando estamos reunidas con las amigas, preferimos que el marido no llegue. Y muchas veces cuando está el marido y está, uno se avergüenza del marido. Uy, ¿qué dirán? Uy, mire, es que mire cómo es ese. Uy, no. Eso sucede. Entonces eso no es amor homosexual. Es que ahí es donde tenemos que analizar los textos. Jonathan amaba a David como a sí mismo. David, cuando Jonathan muere, me dice, me es más agradable el amor, el cariño de Jonathan. Vamos a buscar el texto otra vez. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. No está hablando de homosexualidad, está diciendo que David siempre prefirió estar con Jonathan que con la esposa. Para los que no saben, la esposa de David, Mical, la primera esposa, era hija de Saúl. Entonces aguantarse al papá y a la tóxica
En cambio, el hermano Jonatán sí era y avería con David. ¿Pero por qué? Préstame atención. Lo que pasa es que este movimiento, que ya hay pastores progresistas como Dante Gebel, ¿sí? Ahora usted escucha a Dante Gebel diciendo, pero ¿por qué ir en contra de los homosexuales? El día en que tu hijo sea un homosexual, ¿tú vas a cambiar de parecer? Pues mire, con mucho respeto que merecen, si un hijo nuestro llega a caer en el homosexualismo, se le ama. Oiga, nos van a cerrar el canal otra vez, ¿no? No, lo amamos. Si un hijo cae en el homosexualismo, en la prostitución, en las drogas, en el homicidio, se le ama, pero no se le apoya. Aún así, vamos a tener que decirle con mucho amor que está equivocado y que eso no le gusta al Señor. Madre, levantaste la mano. Perdona, Pablito, esto, se le ama, pero no se le ¿qué? No se le apoya, no se está de acuerdo, se le dice que está mal. ¿Y por qué está mal? Porque la palabra no es progresista. La Biblia no acepta esa doctrina progresista. Es falso. Entonces, nótese cómo podemos tergiversar, manipular las escrituras para terminar diciendo con otras historias como la del centurión que Dios aceptaba el homosexualismo. Por ejemplo, cuando yo hablo con estas personas que son seres humanos, que les hablamos con amor, dicen que los cristianos somos homofóbicos, ¿no? Nosotros no le tenemos fobia a un homosexual. La palabra fobia es susto, ¿no? Miedo. Nosotros no le tenemos miedo, no le tenemos fobia. David, ¿usted tiene amigos homosexuales? Pues no. La verdad, pues mis amigos son los que están acá. Pues yo qué, amigos, ¿cuántos tengo? Los cuento con las dos manos. Pero amigos homosexuales no tengo. ¿Por qué? Porque lo primero que les voy a decir es que eso es pecado. ¿Y quiénes son los que deciden irse? Ellos mismos. Ellos no son extraterrestres. Ahora le voy a hacer una pregunta. El homosexualismo, dentro de la Biblia, la palabra homosexual no aparece. La palabra homosexual en la Biblia no está. Entonces, ¿la Biblia acepta el homosexualismo? Esa es una pregunta que hay que hacerse. La palabra homosexual, para los que no saben y los que quieran anotar, aparece por primera vez en el año de 1867 con un hombre llamado, ¿ve dónde está? Karl Heinrich Ulrich, ¿sí? Un hombre que comenzó a pelear por los derechos de los homosexuales en Prusia. Eso es por allá, hoy llamado Rusia, por ahí cerca, ¿cierto? Y en el Código Penal prusiano, en el artículo 143, no existía la palabra homosexual, existía la palabra uranismo o dionenismo. Dione, la diosa Afrodita, que ella era lesbiana, o Urano, que era homosexual, pero no existía la palabra homosexual. Un hombre llamado Carl Maria Carveni, me disculpan la pronunciación, eso es alemán, creo que es alemán, sí, eso es como alemán, ¿verdad? Me disculpan un poquito si me pelo en geografía, sí. Él fue el personaje que en 1870, a través de sus escritos, porque él era poeta húngaro, él fue el primer hombre en escribir la palabra homosexual y la palabra heterosexual. ¿Qué quiere decir esto? En la Biblia usted no va a encontrar el homosexual o el heterosexual o la palabra lesbiana, porque esas palabras no existían.
¿Sí? Entonces, ¿qué palabra existía? La palabra sodomita. Esa sí es. Y la palabra sodomita es el acto sexual anal. Sea de hombre a hombre, mujer a mujer. Romanos capítulo 1, vamos a buscarlo. Presten atención. Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Versículo 23, no, 24. ¿Quién lo lee, por favor? Y 25. Romanos 1, 24. En adelante, sí. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hasta ahí. Entonces nótese que el versículo 26 dice que las mujeres cambiaron el uso natural. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del sexo contra natura? Por el que es contra naturaleza. ¿Qué es lo natural? Lo natural es un pene y una vagina porque están hechos para eso, mientras que el otro lado no está hecho para eso. Entonces, las mujeres cambian el uso natural para comenzar a tener un sexo contra naturaleza. Pero dice, asimismo, de igual modo, los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia, ¿qué? Hombres con hombres. ¿Y cuál fue el problema? Recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y la vez pasada nos borraron el canal en YouTube por lo que estoy diciendo. Yo creo que nos van a borrar esta vez de Facebook y YouTube. Bueno, si nos borran no importa. Seguiremos, miramos cómo. Pero el problema es que el progresismo tiene que entender que pueden hablar muy bonito y manipular lo que quiera, pero al Señor Jesús eso no le gusta. Ah, pero la Biblia no habla de homosexualismo. Claro, no existe esa palabra. Primera de Corintios capítulo 5. ¿Quién lo puede leer, por favor? Primera de Corintios 5. No, ya va. 5 no. Primera de Corintios 6. Versículo 9. ¿Quién lo lee, por favor? Bueno, yo quisiera saber, Gladiver. No, espérate, madre, porque soy Yadira, Edelmira. No pueden leer, Marle. ¿Dónde está? No, Aquí estoy con 8% pegado al cargador, esperando en Dios que me aguante los 15 minutos. Bueno, ¿qué dice? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Acá estoy yo presente. ¿Qué dice? Primera de Samuel 6:9. Corintios, primera de Corintios 6, 9. Ah, es primera, anda, está en segunda. Primera de Corintios 6:9. Ya lo encontré. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los
ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí dice claramente, los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Sabe qué? Hace un tiempo escuché a un sacerdote hace un tiempo diciendo que eso que se echan con varones no está hablando de sexo, sino que los que les gusta dormir entre varones. Ay, no, pues, cuidado. Oiga, ¿cómo quieren manipular las escrituras? Y si nos cierran el canal, pues que lo cierren, pero debemos enseñar esto para que ustedes, me imagino que están anotando, ya tienen el autor de la palabra homosexual y heterosexual, están anotando para que hablen con otros y les enseñen la verdad. David y Jonathan no eran homosexuales. Entonces, David, ¿por qué? Bueno, un momento. Explíqueme, ¿por qué dice aquí que el alma de Jonathan quedó ligada con el alma de David? ¿Por qué? Sencillo, la respuesta está en la misma escritura. ¿Qué había pasado? Porque el texto que dice, aconteció que cuando él, David, acabado de hablar con Saúl, alguien que me diga qué estaba pasando, qué estaban hablando, ¿quién lo recuerda? Yuhu, buenas. Después que David mató a Aprovecha. O sea, durante 40 días, ¿dónde estaba Jonathan? ¿Dónde estaba Saúl? Jonathan era guerrero. Jonathan ya había un día peleado. Jonathan pertenecía al ejército. ¿Dónde estaba Jonathan? Estaba asustado con el papá, con el ejército. ¿Y qué pasó? Jonathan vio a un muchacho, jovencito, que salió y peleó contra Goliat y lo mató. Esto solamente lo pueden explicar. Voy a hablar en términos colombianos. El lanza y la rana. ¿Ustedes saben qué significa eso? Bueno, aquí no hay ninguno que haya prestado servicio militar en Colombia. ¿Saben qué es el lanza y la rana o no? ¿Ninguno? Yo no. ¿No? ¿Nadie? Yo no. Bueno. No, pero yo he oído que un soldado le dice a otro mi lanza. Mi lanza, eso, muy bien. La lanza. Entonces, el lanza es el soldado. Cuando usted llega al servicio militar, lo primero que hacen es darle una rana. ¿Qué es una rana? Otro soldado que usted tiene que estar pendiente de él. Y se cuidan entre los dos. Y cuando se están dando plomo, debes cuidar de tu rana y de tu lanza. ¿Qué pasó? Salió un pelao a matar al gigante y nos hizo libres. ¿Qué pasó con Jonathan? El corazón de Jonathan de una vez amó a David. O sea, como decimos aquí en Colombia, la rana o el lanza, el llave, el amigo, que es lo que Dios quiere con nosotros. Que seamos amigos de tal forma que querramos andar juntos. Ey, pero no me ha llamado, ¿qué estará haciendo? Y eso no es homosexualismo. Vienen de una guerra. Por eso David estaba hablando con Saúl y apenas Jonathan lo ve, dice, este es el que nos libertó. ¿Y qué pasa? Venga para acá, usted a partir de hoy va a ser mi llave. Por eso Jonathan se quita el manto. ¿Y qué? ¿Quién es mayor? ¿Jonathan o David? ¿Quién es mayor? Jonathan es mayor. Jonathan. Porque la Biblia dice que David era un muchachito. ¿Qué está haciendo Jonathan? Ojo, la Biblia en ninguna parte dice que David amaba a Jonathan. La Biblia dice que era Jonathan el que amaba a David. ¿Qué quiere decir eso? Era como un hermano mayor. ¿Qué hacían los hermanos de David? Lo menospreciaban. Y Jonathan lo cogió, por eso Saúl no lo soltó más. Lo tomó como hijo.
¿Me hago entender? Y eso es lo que el progresismo se salta por encima. Claro, los progresistas no van a la guerra, no es que son tan cobardes, pero los que han ido a la guerra saben que cuando usted tiene amigos, soldados que van a la guerra con usted, usted no quiere que le pase nada. Y si algo le pasa a ese soldado, el llanto, el lloro es grande. El alma se desgarra. Por eso David dice en el primer capítulo del segundo libro de Samuel, David lloraba. Lloraba tristemente. Por eso decía que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. David prefería estar con Jonathan, caminar con Jonathan. Porque créamelo, lastimosamente a David le fue muy mal con las esposas. Por ahí Abigail fue la única, y eso que Abigail era la esposa de otro. Que después Dios lo mató, lo castigó, y Abigail pasó a ser la esposa de él. Pero si hablamos de las esposas de David, David en el amor como que no le iba así muy bien que digamos, ¿no? Por eso David dice que prefería estar con su amigo Jonathan. Mire, mis amados hermanos, tenemos que aprender estas cosas. Ahora, aunque en la Biblia no aparece la palabra homosexual, aunque en la Biblia no aparece la palabra, que Dios castiga a los homosexuales, sí habla de los sodomitas y habla de los afeminados y los que se echan con varones. Y un llamado muy especial a todos aquellos hombres cristianos afeminados. ¿Qué quiere decir afeminado? La palabra afeminado aquí son los delicados. ¿Sí? ¿Qué digo delicados? Vamos a leer un momentico el capítulo 1 de Corintios 16, ¿sí hay? 1 de Corintios 16, versículo 13, ¿qué dice por favor? 1 Corintios 16, 13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hasta ahí. Para los afeminados, ese versículo, portaos ¿qué? Varonilmente. No, hermano, hoy tenemos a unos metrosexuales, ¿han escuchado ese término? Que las cejitas, que el manicure. Mire, yo me puedo hacer un manicure, pero el problema, ¿sabe cuál es? Yo soy músico, entonces mis manos se ven cuando yo toco una guitarra, un piano, y las debo tener decentes, ¿no? Debo tenerlas decentes. Y yo podría, pues, una limadita y echarme un barniz ahí como para que se proteja. Eso no es afeminado. Afeminado es cuando me dicen, hermano, ¿qué? Coja eso y échelo al hombre. Ay, no, es que se me daña el manicure. Ese es el problema. ¿Qué pasa cuando una mujer va y visita a Gladivet y se gasta 30, 40 mil pesos en las uñas y le dicen la velosa? ¿Qué hace la mujer? Ninguno lava loza. Por eso las mujeres que se hacen manicure tienen un marido que les lava la loza. Ahora, ¿cómo? Ese es el día libre de las mujeres con los quehaceres del hogar. Ahora, O termina partiendo los platos. ahora una pregunta. Si un hombre lava loza o hace comida, ¿es afeminado? No. 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 Y eso es lo que quiero que comprendamos. Hay hombres afeminados. Que ay, no es que no me he hecho el, ¿cómo se dice? Las cejas y el aretico y lo delicadito. Y hermano, mire, échese ese bulto encima. Ay, no, porque me duele la espalda. Ay, cuidado, galleta. Hermanos, mire, hay predicadores, perdóneme la expresión, no sé si alguno me entenderá esta expresión en otro país, pero en Colombia se entiende, predicadores que echan plumas. ¿Usted sabe qué significa eso? No. ¿No? Echar plumas, afeminado, es lo que quiere decir.
Entonces le dice, uy, qué plumero pues el que dejó tirando. Y son tan afeminados que hablan como mujeres y ¿cómo se dice? Y se expresan como tal, portados varonilmente. Ahora, la palabra, aunque la palabra homosexualismo no está en la Biblia, sí hay una palabra que encierra el homosexualismo, el lesbianismo, la pederastia. ¿Pederastía? ¿Cómo se dice, madre? Pederastía, sí, tildenla ahí, tildenla ahí, tildenla ahí. La pederastía, ¿no? ¿Pederastia? Sin tildenla ahí, sin tildenla ahí, es que me toca recordarlo. Sin tildenla ahí, no tiene tildenla ahí, es una palabra grave. Pederastia, la zoofilia, no sé si ya lo había dicho, y cualquier aberración sexual, y es la palabra fornicación. Hace un tiempo, hablando con homosexuales en debates, ellos argumentaban que Jesús nunca habló en contra de los homosexuales. Y yo les dije, claro, no habla de los homosexuales porque la palabra homosexual no existe hasta el año 1870, con un poeta húngaro que se llama ¿cómo? ¿Anotaron el nombre o no? Carmaría. ¿Cómo? Carmaría. No, ese es el primer defensor de los derechos de LGTBI. No, él no fue. Ah, ya. ¿Y ahora están hablando de otro Karl María, porque es que todos, yo no sé por qué se llaman Karl María. Ah, se llama Karl María. Espere. El primero se llama, el primero, el defensor, el primer defensor, el primero en salir del closet. Karl Heinrich Ulrich, 1867, pionero de los derechos, activista homosexual, pionero de los derechos del nacionalismo queer. Él es el primero en pelear, ¿no? Ir a la cárcel por eso, no le importó. Pero el primero en escribir la palabra homosexual es Karl Maria Kenterbeni. Estabas bien, Marlecita. Karl Maria Kenterbeni. Él es el poeta húngaro que escribe la palabra homosexual. Pero Jesús sí habló que del corazón salen las fornicaciones. Y en la palabra fornicación se encierra no solo el homosexualismo, sino cualquier aberración sexual o cualquier acto sexual fuera de las leyes de Dios. Fuera de lo natural. No solo fuera de lo natural, porque un hombre acostándose con una mujer es natural, pero si están casados con otro, no está en las leyes de Dios. Eso es adulterio. Fornicación es todo aquel que tiene una relación sexual fuera de las reglas que Dios dijo. Y la regla para tener sexo, ¿cuál es? Primera de Corintios, capítulo 7. Con hombre o con mujer. No. Esa es una regla, pero la regla general, ¿cuál es? Matrimonio. Dejar al hombre y a la mujer, al padre y a la madre, y unirá a su mujer. Primera de Corintios 7:1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea, cásese. Ya que se quema, cásese. ¿Qué significa? Armen un hogar. Tengan su propia casa. Si alguno de los presentes no tiene el don de continencia, búsquese su marido, mujeres, y los hombres, búsquense su propia mujer. Esa es la voluntad de Dios. Dios hizo a Adán y a Eva. No hizo a Adán y Esteban. Ya esas se las saben de memoria, ¿no? Bueno, esperemos que no nos borren el canal. 6 de la mañana en punto. Dios les bendiga. Nos vemos en la noche.
los que están en Facebook,